Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos. Bueno, pues se me asignó una bonita labor de hablarles sobre un protocolo de atención integral, en este momento sobre la diabetes mellitus, el cual engloba la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, este protocolo tiene como objetivo englobar todas las acciones del personal de salud, todos los que se encuentran embebidos en estos procedimientos, cómo es que lo deben unificar para llevar tanto al paciente que aún no ha sido diagnosticado con diabetes, tanto al que ya ha sido diagnosticado con diabetes a una mejoría clínica, tanto desde la prevención hasta el tratamiento en un tercer nivel. Y pues bueno, a manera de recordatorio, pues hay que recordar los tres principales tipos de diabetes. La diabetes mellitus tipo 1, que se encuentra en el 5 a 10% de la población que presenta diabetes, traduciendo lo que es muy poco común, a diferencia de la diabetes mellitus tipo 2, que el 90% del 100% de la población con diabetes está cursando con diabetes mellitus tipo 2. La tipo 1 pues no es más que una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas en los islotes de Langerhans, pues lo cual nos lleva a una deficiencia absoluta de la insulina. Anteriormente se conocía como aquella diabetes mellitus que se encontraba únicamente en pequeños o que se diagnosticaba en menores, mientras que la diabetes mellitus 2 se caracterizaba por encontrarse en aquellas personas adultas. Lamentablemente no, debido a factores de riesgo como obesidad en menores, la diabetes mellitus 2 ya se encuentra en niños pequeños, ya puede ser diagnosticada en niños pequeños. Y bueno, esta es debido a una resistencia a la insulina, la cual nos causa una disfunción de las células beta pancreáticas. Esto usualmente, tras los factores de riesgo, la empiezan a desencadenar, y es por eso que es más común en edades tardías o en adultos mayores. Mientras que la diabetes mellitus gestacional, pues simple y sencillamente es la presencia de la diabetes mellitus o la detección de esta diabetes durante la gestación. Y pues bueno, esta nos conlleva un alto riesgo tanto de la madre como padecer diabetes mellitus tipo 2 posteriormente al nacimiento, como también bastantes complicaciones en el feto, como bien es la macrosomía fetal. Y bien, ¿por qué es tan importante retomar este tema que ya muchos vimos a lo largo de toda nuestra formación? Pues bueno, son bastante datos muy importantes. Una, que es la principal causante de muerte y discapacidad en México. Además, en México se encuentra duplicada la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 a comparación con el resto de otros países. ¿Esto por qué? Porque en algún momento, no sé si actualmente lo somos, pero en años anteriores tuvimos ahora sí que el gran honor de ser los número uno en obesidad, y pues he aquí una de las consecuencias. También pues la diabetes mellitus toma el papel de ser la segunda causa de muerte en México después de las enfermedades cardiovasculares. Como un dato muy importante es que origina 105 muertes por día. De todas las muertes que suceden en nuestro país, 105 muertes son por diabetes mellitus. Además de las muertes, pues cada día se generan 348 detecciones en la consulta tal cual. Y del 100% de pacientes que vemos en los tres niveles de atención, el 64% de ese 100% son pacientes con diabetes, traduciéndolo a que de cada 100 pacientes que se ven día con día, 64 pacientes de esos 100 son diabéticos, tanto que se esté tratando en primer nivel como hasta tercer nivel. Y pues bueno, hay que recordar los factores de riesgo, esto más que nada porque nosotros como personal de enfermería lo vamos a necesitar bastante en el tamizaje para poder identificarlos. Y pues bueno, recordar que hay
factores de riesgo tanto modificables como no modificables. La raza es un factor de riesgo no modificable. Lamentablemente nosotros no decidimos ser afroamericanos, hispanos, X raza, ¿no? Lamentablemente pues nos tocó ser hispanos y ahí es donde tenemos un factor de riesgo importante. Ahora, dentro de aquellos factores de riesgo modificables, pues tenemos sobrepeso u obesidad. Lamentablemente creo que a la mayoría de nosotros pues nos gusta comer bien, ¿no? Y lamentablemente son comidas ricas en grasas, en carbohidratos. Otro factor de riesgo importante son los antecedentes heredofamiliares de diabetes mellitus. Tener un pariente de línea directa con diabetes, ya sea padre, madre, hijos. De igual manera, historias de enfermedad cardiovascular nos conllevan a un riesgo alto de padecer diabetes mellitus. El síndrome de ovario poliquístico, ¿por qué? Porque está relacionado con la resistencia a la insulina. Otro factor de riesgo que bien podemos modificar es el sedentarismo. Si lo modificamos y en lugar de ser sedentarios y nos activamos un poco, pues ahí también ayudamos a frenar sobrepeso u obesidad. Y bien, otro factor de riesgo importante relacionado con la resistencia a la insulina, pues es la presencia de acantosis nigricans. Dato importante que nosotros, al momento de la prevención, podemos percatarnos en algún paciente que nos llegue a cualquier servicio, ya sea urgencias, por X padecimiento, y podemos englobar que el paciente tiene sobrepeso, es sedentario y además tiene presencia de acantosis nigricans. Pues bueno, ahí tenemos un foco rojo para sospechar que este paciente puede tener una diabetes mellitus y podemos aprovechar para intervenirlo y decirles, ¿sabe qué? Sería recomendable que debido a sus factores de riesgo se pueda presentar con su médico familiar. Y bien, recordemos las manifestaciones clínicas rápidamente. Pues bueno, la poliuria, la polidipsia, la polifagia, pérdida de peso, astenia, dinamia. Bien, y como había mencionado, durante las sesiones, o bueno, las pocas sesiones que se pudieron dar en el hospital, que la poliuria y la polidipsia son un ciclo. ¿Por qué un ciclo? Porque el paciente con diabetes mellitus tiene ahora sí que la sangre hiperosmótica. Es como si el paciente estuviera deshidratado. Este paciente, al aparentemente estar deshidratado, bueno, al estar deshidratado, ¿qué es lo que su cuerpo va a requerir? Pues agua, va a tener sed. Este paciente, al tomar más agua, pues va a orinar más. Y al orinar más, vuelve a concentrarse nuevamente más orina, vuelve a deshidratarse y vuelve a requerir más agua. Y es un ciclo. ¿Sí? Un dato importante, pues hay que verificar a aquellos pacientes que orinan mucho, beben mucha agua. Otra cosa importante es el diagnóstico. Bien, nosotros como personal de enfermería no realizamos el diagnóstico. Sin embargo, nosotros realizamos el tamizaje. ¿Y cómo vamos a realizar nosotros el tamizaje? Pues por medio de la glucosa capilar, ¿sí? Tomarle un Dextroxis al paciente tal cual. Y pues tenemos el valor de corte que no sea mayor a 100 miligramos sobre decilitros. Tomarlo de preferencia en ayuno o en dado caso de que sea postprandial. Más adelante vamos a ver las cifras. Ya la hemoglobina glucosilada y las curvas de tolerancia a la glucosa oral, pues bueno, ya sirven como métodos diagnósticos tras el tamizaje o la sospecha que tengamos nosotros y lo derivemos con el médico familiar. Ahora sí, ya el médico familiar va a poder tomar un método diagnóstico confirmatorio. Y bien, recordar nada más el tratamiento. Pues vamos a tener, por así decirlo, 3 bases para el tratamiento, en el cual el principal es el cambio en el estilo de vida del paciente y principalmente el apego a esto, porque podemos decirle al paciente muchas veces hay que cambiar el estilo de vida, hay que comer saludable, hay que empezar a hacer ejercicio, pero si el paciente no tiene apego a esto o no desea hacerlo, pues realmente no vamos a observar mejoría. Posteriormente se inicia con una hipoglucemia anteoral y
se pueden ir sobreagregando los hipoglucemiantes orales. En dado caso de no observar gran diferencia o gran mejoría, pues se puede ir añadiendo a la insulina. Y pues bien, únicamente ahí dejo ejemplos de acuerdo al grupo de los hipoglucemiantes orales y también un cuadrito donde vienen los tipos de insulina. Y bien, este protocolo de atención integral, ¿qué objetivo presenta? Pues como les mencioné al inicio, busca establecer pautas de actuación del personal de salud de los 3 niveles de atención para homologar acciones y actividades referentes, prevención, diagnóstico y tratamiento. ¿De qué? Pues ya lo vimos, de la diabetes mellitus tipo 2. En este caso únicamente diabetes mellitus tipo 2. Bien, como les mencionaba, este protocolo busca que en todo IMSS, desde unidad de medicina rural, unidad de medicina familiar, hospital general de zona, regional, de alta especialidad, de cualquier estado de todo el país, unifiquen las acciones para todos ir encaminados de la misma manera, para que todos empecemos igual, ¿sí? Para que empecemos a identificar al paciente desde los factores de riesgo y desde ese momento se tome el tamizaje y encaminarlo con su médico familiar. ¿Para qué? Para frenar a la diabetes mellitus, de preferencia desde la prevención, evitando que de esta manera ya nos llegue a segundo o tercer nivel con una complicación. Y pues bien, ¿de quién es tarea esto? Pues realmente de todo el personal de salud, ¿sí? Se encuentra embebido el médico, enfermería, nutrición, trabajo social y prácticamente psicología, aquellos que estén en rehabilitación física. Es todo un grupo, es un complejo de personas que deben de lograr la mejoría o la resiliencia del paciente. Prácticamente todos tenemos diferentes responsabilidades de acuerdo a nuestra rama, ¿no? Sin embargo, a pesar de esas diferentes responsabilidades o diferentes actividades, pues tenemos el mismo objetivo: prevenir o bien ayudar a la mejoría del paciente con diabetes mellitus. Y pues bien, hay 5 R's, que son R's preventivas, que debemos de hacer nosotros como personal de enfermería en todo momento. Entiendo que debido a la carga laboral a veces no se puede hacer en todos los servicios, porque hay veces que se tiene muchos pacientes como para ir revisando uno por uno su cartilla, que es la primera R, revisar cartilla nacional de salud. Posteriormente referir a módulos de enfermería y trabajo social en dado caso de que el paciente así lo requiera o lo necesite. Realizar todas las acciones preventivas correspondientes. Registrar las acciones para que si alguien más revisa su cartilla, pues ya tenga anotadas todas las acciones y no repetirlas. Y la última R es realizar la búsqueda de derechohabientes con chequeos incompletos, ¿sí? Ahora sí que hay que estar cazando a los pacientes y decirle, no, pues a ti te falta una vacuna, no, pues a ti te falta pasar con planificación familiar. Esta está englobada en todo el aspecto preventivo, no únicamente en la diabetes mellitus. Y pues bien, ya hablando directamente sobre las actividades de cada uno de nuestras categorías de enfermería, pues dentro de la promoción y prevención van a tener una labor muy importante la auxiliar de enfermería en salud pública y la enfermera especialista en medicina familiar. ¿Por qué? Porque ellas van a ser las encargadas de darles la plática inicial, de convencer al paciente de que cambie su alimentación, de que cambie su estilo de vida, ¿sí? Además ellas pues tienen la labor de en cada visita que haga el paciente pues valorar su peso, su talla y bueno, resulta esto su índice de masa corporal, su circunferencia de la cintura y también tomar una glucometría capilar en dado caso de que este paciente cuente con factores de riesgo. Si este paciente cuenta con factores de riesgo, pues bueno, hay que realizar la glucometría capilar.
Y bien, la enfermera especialista en medicina familiar en 10 citas debe cumplir con ciertos objetivos, que es la valoración integral, que es centrado en factores de riesgo. Hay que conocer los factores de riesgo, en este caso de la diabetes mellitus, pero también de otras patologías. ¿Para qué? Para poder prevenirlo. El interrogatorio, el poder escuchar al paciente, que él te explique lo que siente, cómo está su día a día, te permite entenderlo y poder englobar hacia un padecimiento. A final de cuentas, pues no vamos a dar un diagnóstico, ¿no? Pero podemos encaminarlo hacia lo más conveniente para el paciente. Realizar una exploración física oportuna, identificar complicaciones importantes en estos pacientes, que a nosotros nos tocaría una complicación importante, que es el pie diabético, y nuevamente realizar las 5 R ya mencionadas anteriormente. Y bien, otra tarea importante de la enfermera especialista en medicina familiar, pues recordar. Ella va a reforzar los hábitos tanto alimenticios, pues ahí viene explícitamente qué alimentos debe consumir, qué no, y pues también ya nosotros sabemos. De igual manera, fomentar el ejercicio, hacer hincapié sobre el consumo del tabaco, que hay que evitarlo, evitar el consumo de alcohol. Y bien, ahí marca sugerir un automonitoreo de la glucosa con bitácora. Aquellos pacientes que ya estén diagnosticados con diabetes mellitus, pues bueno, ya el médico les comentó, ya tienes diabetes mellitus, inicia tratamiento farmacológico, no farmacológico, posteriormente lo derivan con área de enfermería. ¿Cuál es la tarea ahí? Pues tenemos la tarea de enseñar al paciente cómo tomarse su glucosa, cómo tomar su dextroxis, ¿sí? Cómo va a agarrar la lanceta, cómo va a funcionar, posteriormente cómo va a leer el resultado. Y también hay que hacerle mención de que lleve un control, no nada más tomarse el dextroxis y ya, sino llevarlo en una bitácora. ¿Para qué? Para ver cómo va su control, porque si no, pues de nada sirve. De igual manera, en el instituto contamos con muchos programas. Entre ellos, el módulo de Diabetims, que actualmente ya se llama CADIMS, Centro de Atención a la Diabetes, el cual al inicio del año 2019, casi a la par con la pandemia, su nombre cambió. Y más que el nombre, también la manera de trabajar. Bueno, este módulo pues se apega mucho a la guía de práctica clínica del 2018 sobre la diabetes mellitus tipo 2, a manera de la prevención, diagnóstico y su tratamiento. Y pues bien, busca capacitar a todo el personal ya diagnosticado, trata de verificar cómo es que va su control, y en cada visita de igual manera realizar toma de tensión arterial, índice de masa corporal, peso, talla, circunferencia de cintura y glucometría capilar. Y pues bien, también a estos pacientes no hay que perder nunca la oportunidad de poder derivarlos a PAS. ¿Qué es PAS? Pues es el programa de atención social a la salud. Y nosotros como personal de enfermería tenemos la capacidad, y dentro de nuestro profesiograma tenemos, ahora sí que, bueno, podemos mandarlos a ellos con el formato 430-200 a este programa, al PAS. Y bueno, ¿qué beneficio encontramos en el PAS? Pues ahí hay bastantes programas como natación, danza, cursos sobre nutrición, y además de otros talleres para más padecimientos, no únicamente para la diabetes. Sí, es muy importante conocer esos programas, aprovecharlos, y de ser posible, inclusive hasta nosotros lo podemos utilizar. Y pues bien, ahora ¿cómo labora el CADIMS actualmente? Pues bueno, actualmente laboran en bloques,
en bloques de 4 personas, ¿sí? El médico cita 4 pacientes en la primera hora. Estos 4 pacientes al que vio el médico a la primera hora no se van al terminar su cita, sino que se esperan hasta que el médico termine con esos 4 pacientes para que al inicio de la siguiente hora pasen a sesiones educativas con personal de enfermería. Y a la inversa, los pacientes que el médico va a ver a la segunda hora pasan a la primera hora con personal de enfermería. Esto para optimizar los tiempos, ¿sí? El paciente únicamente pierde 2 horas de su día, pero ya pasa a los 2 módulos. Y bueno, en estos módulos constan de 6 visitas, una visita mensual con duración tal cual de 2 horas, ¿no? Y bien, en cada mes se va a tomar un tema diferente. Aquí podemos observar los temas. Primero, qué es la diabetes y qué impacto tiene en la familia, ¿no? Englobarnos, conocer todo acerca de la diabetes de manera generalizada. Posteriormente, el manejo de la insulina y la toma de los medicamentos. De igual manera, de manera práctica y fácil de entender para el paciente, pues qué función tiene la insulina y para qué le van a ayudar estos hipoglucemiantes orales. En el tercer mes, la alimentación saludable. 4, el automonitoreo. 5, aquellas medidas de autocuidado. Y 6, actividad física, la sexualidad de los pacientes con diabetes mellitus. Y concluir con otros temas relacionados con diabetes. Y bien, nosotros como personal de enfermería, además de que no debemos olvidar hacer muchas cosas, también no hay que olvidar qué no debemos hacer. Y pues bueno, cosas que no debemos hacer es evitar perder la oportunidad de detectar a un paciente con factores de riesgo. Si en cualquier servicio nos llega un paciente con algún factor de riesgo de diabetes mellitus, pues hay que hacerle mención, tampoco no hay que espantarle y decirle, ay señor, usted ya tiene diabetes porque está obeso, tiene acantosis nigricans y tal cosa, ¿no? No al contrario, sino decirle, mire, porque observamos que tiene sobrepeso, debido a su trabajo es sedentario, pues le recomendamos que vaya con su médico familiar, se realice el tamizaje y hasta ahí, ¿no? Darle la recomendación. Ahora sí que ya es muy personal del paciente si decide aceptar nuestra recomendación y llevarla a cabo o de plano no hacernos caso. Bien, otra cosa que debemos evitar es realizar detección en un paciente ya diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Pues si ya lo diagnosticaron con diabetes mellitus tipo 2, pues ni modo de estarle dando nuevamente todo, que los factores de riesgo, sería abordarlo nuevamente cuando ya se tiene un diagnóstico establecido. También evitar realizar recomendaciones de tratamientos tanto farmacológicos como alternativos. Decirle, ay no, pues fíjese que a mi tía le dieron este té y con este té se le va a bajar la glucosa, va a ver qué bien le funciona, y en lugar de ayudar al paciente, lo empeoramos. Sí, ahora sí que hay que dejar eso por completo a tarea del médico, que el médico dé su tratamiento, y ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues apoyar al médico para ir encaminados al tratamiento. Hay que evitar otorgar información que fomente mitos o información incorrecta sobre el uso de insulina. ¿Sí? No hay que favorecer a los pacientes para que dejen de lado su insulina, la dejen y ya luego estén peor. Y también hay que evitar perder la oportunidad de derivar al paciente a paz. Pues prácticamente es un servicio que el instituto nos ofrece como derechohabientes. Pues hay que ocuparlo y si está en las posibilidades, pues hay que incitar al paciente para que lo utilice. Y pues bien, dentro de una labor de todo personal de la salud, dentro de la detección y el diagnóstico, pues hay que derivar a estos pacientes, una vez detectados, a alguno de los programas. ¿Para qué? Para que se empiecen a educar, para que empiecen a cambiar su estilo de vida, desde lo más básico,
¿sí? Que empiecen a cambiar ese factor de riesgo que es el sedentarismo, la obesidad, gracias a los programas que la institución nos ofrece, como Diabetims, ahora CADIMS, el Nutrims, Pasos por la Salud y el PAS. Y bien, contamos con muchísimos instrumentos. Dentro de los instrumentos tenemos el Chécate. Este Chécate o CHKT lo podemos obtener desde la página web que ahí marqué con azul. Y nos ayuda porque si nosotros olvidamos los factores de riesgo, decimos, ya, tenemos la herramienta del Chécate. ¿Qué hacemos? No, pues la googleamos rápido y acá tenemos. Acá va a ser una hojita independiente para cada paciente. Y aquí recordamos los factores de riesgo, ¿sí? En edad. Pues aquellos pacientes con más edad, pues tienen más puntuación. A mayor puntuación, mayor riesgo. Otro factor de riesgo si alguno de los familiares directos padeció diabetes mellitus o la padece. Si está en tratamiento para hipertensión o alguna vez estuvo en tratamiento para esta. Y también la medición del perímetro abdominal, ¿sí? Les repito, a mayor puntuación, mayor riesgo. Y acá tenemos dos panoramas. Uno, que el paciente esté del 0 al 3, que nos habla de un bajo riesgo. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Pues bueno, no necesita detección. Aparentemente este paciente no es compatible con factores de riesgo de diabetes mellitus. Y únicamente vamos a dar recomendaciones, bien, para favorecer su estilo de vida. A lo mejor llevan un buen estilo de vida, pero ¿por qué no mejorarlo? Si se puede derivar al PAS para que se vayan a natación, pues mejor, no afecta. Y se va a citar para una revaloración anual, nuevamente para realizar el Chécate, en caso de diabetes mellitus, ¿no? Hay más medidas preventivas para otras patologías. Y bien, tenemos otro panorama, que el paciente presente un alto riesgo, valores mayores a 4 con la herramienta Chécate. Y pues bien, ¿qué se va a hacer con estos pacientes? Pues detección con qué, con la glucosa capilar, con el Dextroxis, ¿ok? Y pues bien, en base a la detección, pues ya, ¿no? Nuestro paciente le tomamos su Dextroxis y aquí tenemos otros 3 caminos, ¿no? Uno, que el paciente nos salga con valores normales, ahí presentes, ya sea en ayuno o postprandial. Bien, que el paciente sea un prediabético o caracterizado como prediabético, o bien una probable diabetes ya con cifras en ayuno mayores a 126 miligramos sobre decilitro, o bien una glucosa aleatoria mayor a 200 miligramos sobre decilitros. Hay que recordar que vamos a encontrar un sinfín de valores de acuerdo a diferentes instituciones, ya sea a la ADA, a la LAT, a la OMS, pero los que están aquí puestos en esta diapositiva son aquellos que se tomaron de la guía de práctica clínica de diabetes mellitus del 2018. ¿Por qué? Porque a nosotros como IMSS nos rigen las guías de práctica clínica. Que sí podemos tomar otras guías de apoyo, sí, pero nos guiamos con estas. Y bien, de acuerdo a los valores o los resultados anteriores, pues tenemos otras 3 probabilidades. 1, aquel paciente que salió con valores normales, ¿no? Pues bueno, este paciente, ¿qué se le va a hacer? Lo mismo a aquel que tuvo o que salió normal con el Chécate. Revaloración anual y recomendaciones para continuar un estilo de vida saludable. Y aquel paciente que haya sido caracterizado como prediabético o con probable diabetes, pues se le va a recomendar que saque su cita con medicina familiar. Esta cita con medicina familiar, la guía de práctica clínica refiere que lo óptimo sería que tras la detección o el tamizaje se le dé en los posteriores 5 días. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, eso es imposible debido a la alta carga laboral del médico familiar. Y a estos pacientes, a los 3, se pueden referir a PAS. Pero aquellos con más importancia de referirlo son
prediabético y probable diabetes. Y bien, ya mandamos al paciente para que sacara su cita con médico familiar. El médico familiar ya lo atendió, le dio su tratamiento farmacológico, el no farmacológico. ¿Y ahora qué va a suceder? El médico familiar lo regresa con personal de enfermería. ¿Para qué? Para seguimiento, para su monitorización. Y esto va a constar de 2 citas, una a los 3 meses y una a los 6 meses. Ambos, en las 2 citas, se le va a checar peso, talla, índice de masa corporal, circunferencia abdominal, tensión arterial y su glucometría capilar en ayuno. Y gracias a todo esto que se le realizó al paciente, vamos a tener 2 panoramas. Uno bueno, uno malo. El malo es en el cual el paciente no mejoró y su peso incrementa un 5% o bien su glucosa aumenta 10 miligramos sobre decilitros a la previa. ¿Qué se va a hacer en este caso? Pues bueno, ya sea que el paciente no haya tenido un buen apego, los fármacos no fueron los óptimos para su padecimiento, pues hay que referirlo con su médico familiar para que él tome las medidas necesarias, revalore todo el tratamiento y ya posteriormente que lo haya revalorado, pues ya lo puede enviar a nutrición y posteriormente lo puede enviar con nosotros, enfermería. Y bien, tenemos el panorama bueno. En el caso que el paciente, su peso y su glucosa disminuyen, o bien se mantiene con los valores con los que llegó. En estas 2 últimas, el paciente se revalora a los 6 meses. Ya no se envía con su médico familiar como en el panorama malo, sino acá sigue seguimiento con enfermería. Y bien, ¿qué hacer en la cita de 6 meses? Pues bueno, nuevamente todo lo realizado anteriormente, peso, talla, índice de masa corporal, etc. Y bien, aquí nuevamente tenemos 2 panoramas, bueno y malo. Empecemos por el malo. En dado caso de que el peso no disminuye un 5% o ahora la glucosa no es menor de 100 miligramos sobre decilitro, que es la meta o el objetivo, pues ¿qué se hace? Nuevamente decirle, sabe que vaya con su médico familiar, algo no está bien en el tratamiento o su apego no es el correcto. Y nuestro panorama bueno, que si disminuye un 5% su peso corporal y su glucosa ya entró a las metas, que es menor a 100 miligramos sobre decilitro, pues excelente con este paciente, ¿no? Tiene buen apego, los fármacos actuaron favorablemente. ¿Qué se va a hacer? Se va a citar nuevamente con nosotros, personal de enfermería, al año. ¿Y al año qué se va a hacer? Nuevamente lo mismo. Y bien, ¿qué pasa si este paciente no acude ni a su cita de 3 meses ni a la de 6 meses? Pues bueno, usualmente nosotros cuando esto pasa, pues mandamos con trabajo social, ¿no? Le decimos, oye, mira, este paciente no llegó a su cita, pero pues no, nosotros tenemos la capacidad de poder localizarlo. Ahí dice localizarlo agotando todas las instancias. ¿Cuáles son esas instancias? 3 llamadas telefónicas y una visita a domicilio a aquel personal de enfermería que dentro de su profesiograma está indicada la visita a domicilio. Bien, no es derivarlo directamente con trabajo social el problema, sino iniciar o tratar de solucionarlo nosotros. Y bien, dentro del tratamiento no farmacológico, pues bueno, se dice que la clave del éxito del tratamiento no farmacológico pues no es más que la educación y la persistencia en el cambio de conducta y la adopción de estilos de vida saludable. Pues todos nosotros como personal de la salud, pues prácticamente a veces hay que rogarle al paciente para que cambie todo su estilo de vida. Hay que rogarle para que acepten educación. Decirle, venga, esto le favorece, escuche esta plática, le va a ayudar.
¿sí? Es prácticamente estarle diciendo, buscar alternativas para que ellos se animen y puedan escucharte. Otra medida importante también, aquellos pacientes que no tengan mucho tiempo, que no dispongan de aquellos lapsos en los que se dan ciertas pláticas o tal cual diga, ay no quiero ir temprano a mi cita, pues bueno, tenemos la opción de invitar al paciente a que realice el curso en el CLIMS. En el CLIMS tenemos bastantes cursos que hablan sobre una mejor nutrición, sobre cómo evitar el sobrepeso, la obesidad, sobre la diabetes mellitus, y algunos sí son cursos largos. Pero la ventaja de estos cursos es que los podemos tomar en cualquier tiempo libre que tengamos. Si tenemos 10 minutos, 20 minutos, pues podemos darle una repasada, frenarlo. Si tenemos tiempo más tarde, nuevamente volverlo a retomar. No tenemos tampoco un tiempo límite para terminarlo. Es ahí la gran ventaja. Y bien, ¿qué se busca con el tratamiento no farmacológico? Pues tener un buen control metabólico, que el paciente conozca medidas de autocuidado y de automonitoreo, fomentar su estilo de vida saludable, intervención para dejar de fumar y promover la vacunación. ¿Sí? Todas estas acciones como personal de enfermería. Y bien, nosotros también, personal de enfermería, tenemos la capacidad, la facultad de prescribir actividad física, ¿sí? Tenemos que nosotros conocer cuánto es la actividad física que debe hacer cada persona de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus condiciones. Pues bien, para aquellos adolescentes que estén cursando con diabetes mellitus, sí pueden hacer actividad física, es muy bueno. ¿Y qué actividad física pueden realizar? Pues actividad física aeróbica, correr, nadar, trotar, salir a caminar, andar en bicicleta, con una intensidad ya sea de intensa a moderada, con una duración de 60 minutos al día, por lo menos 5 días de 7 días de la semana. Y se puede alternar con fortalecimiento osteomuscular u osteomuscular. Pues levantamiento de pesas, y esto al menos 3 de 7 días de la semana. ¿Sí? Hay que recordar a los pacientes evitar permanecer sentados por periodos prolongados, se reconoce como periodos prolongados 30 minutos. Algunas otras referencias comentaban que un periodo prolongado es 2 horas, pero guía de práctica clínica marca 30 minutos. ¿Qué hacer después de estar sentados en esos 30 minutos? Pues levantarse, dar unos pasos y posteriormente regresar a tu área de trabajo o hacer lo que sea que estés haciendo sentado. Bien, para aquellos adultos que estén cursando con diabetes, pues también realizar ejercicio aeróbico. Por lo menos 3 días a la semana con una duración de 40 a 60 minutos y no más de 2 días consecutivos sin hacer actividad. Decirle al paciente, no puede pasar usted más de 2 días sin salir a caminar, sin salir a correr. Y ellos también pueden realizar ejercicio anaeróbico, ¿sí? Todo lo que es pesas. Pero ahí sí hay que valorarlo de acuerdo a su condición física del paciente. Y misma recomendación, evitar permanecer sentados por periodos prolongados, al igual que aquí con los adultos mayores. ¿Ok? Dentro de las actividades recomendadas para adultos mayores, pues bueno, se busca que realicen actividades para mejorar la masa muscular y secundario a eso, obtener un mejor equilibrio, evitar caídas y además otros padecimientos que se evitan con este tipo de ejercicio, ¿no? Que se recomienda yoga, tai chi y bien, también puede ser la natación. De 2 a 3 días a la semana, o también se hace la recomendación que pueden ser 150 minutos a la semana. Y bien, así como tenemos indicaciones para el ejercicio, pues también
hay ciertas contraindicaciones, que son pocas, pero bien hay que conocerlas para evitar que nuestro paciente corra algún riesgo. Pues bien, una de las contraindicaciones es que si nuestro paciente llega con una presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio, pues bueno, decirle, ¿sabes qué? No va a hacer ejercicio, pero además no solo eso, ¿no? Sino que esas cifras ya son sugestivas de una urgencia hipertensiva y bien hay que derivarlo a urgencias. En caso que el paciente tenga neuropatía autonómica grave, con afección multiorgánica u orgánica, en dado caso que el paciente tenga neuropatía periférica grave, antecedentes de lesiones en pie, o bien que ya se reconozca con alguna retinopatía proliferativa. Y muy bien, bueno, en sí todas estas acciones tienen estas metas, ¿sí? Para disminuir el riesgo cardiovascular. Este riesgo cardiovascular, si se disminuye, pues es perfecto no solo para la diabetes mellitus, ¿no? Sino para hipertensión arterial, para un sinfín de enfermedades relacionadas con esto. Pues que hay que quitar el tabaquismo, hay que reducirlo, quitarlo por completo. ¿Sí? Esta es una de las metas. Mejorar la dieta, promover la actividad física, que el paciente tenga un mejor peso, que su presión arterial se encuentre en valores óptimos, e importante que sus valores de colesterol y triglicéridos se encuentren dentro de las cifras normales para disminuir este riesgo cardiovascular. Y bien, dentro de las estrategias para mejorar la salud mental, el protocolo maneja que enfermería no tiene ninguna acción. Pero bien, nosotros brindamos terapia efectiva al paciente, nosotros acompañamos al paciente, damos recomendaciones, los escuchamos. Sin embargo, en que nosotros no manejamos ninguna estrategia, es que nosotros no podemos ayudarlo más a fondo, ¿sí? No podemos tratar tal cual su padecimiento, nosotros podemos escucharlo, ir mano a mano con él, pero no podemos tratarlo. Aquí se deriva con personal de psicología. ¿Para qué? Pues para identificar y tratar trastornos como depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, adicciones y disfunción familiar, que muchas de estas pueden estar presentes previo a la diabetes o bien puede estar ya posteriormente a que se diagnosticó. Este paciente, al saber que tiene diabetes, puede entrar en depresión, puede entrar en ansiedad al ver que su familia está comiendo cosas que él no puede comer. También puede caer en esos trastornos alimenticios que mientras su familia le dicen, no comas esto, él enfrente de su familia no esté comiendo, pero a lo mejor a sus espaldas va y se compra un chocolate, se compra un pastel, y a lo mejor en este paciente no vemos ninguna mejoría clínica. Y dice su familiar, no, pues es que está comiendo todo lo que le estamos dando, está comiendo frutas, verduras, pero no sabemos qué come él cuando sus familiares no lo observan. Sí, es por esto que el personal de psicología también resulta muy importante. Y bien, por último, el tratamiento farmacológico. Pues bien, aquí cobramos un papel importante. ¿Por qué? Porque se forma, bueno, se complementa de 3 personas. 1, el médico. El médico que dictamina qué fármaco, qué medidas se deben tomar para que este paciente tenga una mejoría. El paciente, qué apego demuestra él, ¿sí? Si él acepta llevar ese cambio en el estilo de vida, si él acepta iniciar el tratamiento farmacológico, y nosotros como personal de enfermería. ¿Por qué? Porque nosotros contribuimos a la administración de medicamentos, quizá en el primer nivel de atención no, o no en la mayoría, ¿no? Pero sí en segundo y tercer nivel, cuando tenemos al paciente en hospital. Hay que conocer la dosis de los hipoglucemiantes orales para no llevar a nuestro paciente a un shock hipoglucémico. Para esto hay que conocer la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de los fármacos. Quizá no de lleno, pero sí tener cierto conocimiento de qué va a ser el fármaco, el porqué del fármaco. Reconocer a efectos adversos que estos fármacos tengan. Y bien, también conocer los datos de hipoglucemia, que los datos de hipoglucemia
Se van a dividir en dos, los autonómicos y los neuroglucopénicos. Autonómicos, sudoración, palpitación, mareo, temblor, y el paciente va a referir hambre. Y los neuroglucopénicos, el paciente va a estar confundido, no se va a poder expresar de manera correcta, va a tener falta en la coordinación. Y si además a esto nosotros le tomamos al paciente un Dextroxis y este nos sale con valores menos de 70 miligramos sobre decilitro, pues ahí es el momento, se nos prende el foco. Este paciente tiene datos de hipoglucemia. Corremos a nuestra hojita de enfermería, revisamos qué medicamento se le pasó. Ya, el paciente tiene un hipoglucemiante oral, se le pasó a tal hora y posiblemente ese haya sido el motivo por el cual. O bien el paciente tenía indicado 50 unidades de insulina, pero el paciente no ha comido. Pues ahí está el problema, ¿no? Esa es la forma en el que nosotros como personal de enfermería vamos a apoyar al paciente y vamos a ir de la mano con el médico. Y pues bueno, espero que les haya gustado un poquito de este protocolo. Espero no haberlos aburrido, espero que no lo hayan sentido tan largo. Y pues bueno, nada más recordarles que la jefa Norma les va a pasar una lista donde se anoten nombre, matrícula, y ya les va a indicar qué. Y sería todo y muchísimas gracias.